como primer ejemplo, vamos a tener una carga trifásica equilibrada de 480 kilovatios, perdón, con un factor de potencia de 0.8 inductivo. Nos dice que la carga se alimenta mediante una línea de 0.05 más 0.025 J. La tensión de línea en los terminales de la carga es de 600 voltios, ¿no? Nos dice, un momentito, por favor. Nos dice construir el circuito monofásico equivalente, calcular la cociente de línea, calcular la tensión en el generador y calcular el factor de potencia del generador, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener los siguientes datos, ¿no? La potencia trifásica y el voltaje de línea. Muy bien. Nosotros al tener un circuito monofásico equivalente, nosotros habíamos mencionado, ¿no? Siempre se puede hacer un circuito monofásico equivalente siempre y cuando nuestra carga sea equilibrada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la tensión de fase, ¿no? Es por eso que en aquí nos dice, ¿no? Voltaje de fase va a ser igual a 600 sobre raíz de 3, con un desfase de menos 30. ¿Por qué? Porque la tensión de línea adelanta la tensión de fase, ¿no? En este caso estamos hablando de un sistema en estrella, ¿no? Entonces eso. Tenemos la impedancia que es 5 más 25J, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a aclaraciones, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Las aclaraciones. Que el voltaje de fase va a ser 600 sobre 6 de 3, que en este caso son 346.41 voltios, ¿no? Y que la potencia trifásica era de 480, si no me equivoco, a ver. Sí, ¿no? 480 kilovatios, ¿no? Y la potencia monofásica va a ser igual a 160, ¿no? O 480 y entre 3, ¿no? Listo. Con eso ya habríamos calculado, ¿no? Lo que es la potencia y el voltaje. Nos dice calcular la cociente de línea. Al ser un sistema en estrella, sabemos que la cociente de línea es igual a la cociente de fase, ¿no? Entonces tenemos la potencia trifásica va a ser igual a raíz de 3 por voltaje de línea, por cociente de línea, por el coseno phi. Tengo los datos, despejo, cociente de línea, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos, que en este caso son 480 kilovatios, dividido entre 600 por 0,8 por 6 de 3, ¿no? Y esta cociente de línea me sale que tiene un valor de 577.35 amperios, ¿no? Nosotros sabemos, o habíamos mencionado, que el desfase para esta cociente de línea va a ser el factor de potencia que tenemos, ¿no? En este caso es 0.8. Entonces, este ángulo phi, ¿no? Este ángulo phi que tenemos aquí, que es el desfase entre la tensión y la cociente, va a ser de 36.86 grados, ¿no? Por lo tanto, esta cociente de línea va a ser igual a 577.35 con un desfase de menos 66.86. ¿Por qué? Porque esta tensión, ¿no? Sabemos que tiene un desfase de 30 grados con respecto a la tensión de fase. Y prácticamente tendríamos que sumar, ¿no? 30 más phi. Ese sería, ¿no? El desfase de nuestra cociente de línea, que en este caso sería 30 más 36.86 y al ser, ¿no? Un factor de potencia negativo, entonces directamente signo menos, ¿no? Ya, entonces, pasamos a calcular lo que es la Ok. tensión. ¿Cómo has Dime. dicho lo del signo? Un hito más, por favor. Ya, a ver, cuando nos dan factor de potencia, generalmente nos dan, ¿no? En este caso es inductivo o con un signo menos, algo más o menos así. A veces así nos dan, ¿no? 0.8 y un signo menos, o inductivo se podría decir, ¿no? Entonces, en este caso, al ser inductivo, nosotros sabemos que el desfase de esta cociente va a ser negativa, ¿no? O en retraso, podríamos decir, ¿no? No sé si está clara esa duda, ¿no? En caso, digamos, nos den un factor de potencia capacitivo, entonces esta cociente adelanta la tensión, ¿no? Por lo tanto, este signo menos desaparece, ¿sí? No sé si se ha entendido o tenemos que aclarar un poquito más. Ah, está bien, Oxy. Sí, no, todo nace a raíz de esto, ¿no? De este esquemita fasorial que tenemos, ¿no?
Muy bien, entonces continuando, tenemos, ¿no? La tensión de línea del generador, ¿no? Que prácticamente va a ser el voltaje, ¿no? Que va a ser la impedancia, ¿no? El voltaje de la impedancia de la línea más el voltaje de la carga que tenemos, ¿no? ¿Cómo calculo, no? El voltaje de impedancia de línea. Prácticamente va a ser impedancia que tenemos, ¿no? De dato por la cociente, ¿no? Que tenemos también. Entonces, reemplazamos datos y el voltaje para esa impedancia va a ser de 14,72 con un desfase de 11,74, ¿no? Y prácticamente el voltaje en el generador va a ser la tensión que tenemos, ¿no? La tensión de fase, que en este caso es 346,41, que habíamos calculado anteriormente, ¿no? Este de aquí, más el voltaje de mi impedancia, ¿no? El BZ línea. Por lo tanto, el voltaje en el generador o el voltaje de fase, ¿no? En este caso, el voltaje de fase en el generador va a ser de 357,5 con un desfase de menos 28,4293. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje de línea, multiplico directamente, ¿no? Por raíz de 3. Entonces, raíz de 3 por 357,5 me dice que el voltaje de línea en mi generador va a ser de 619,2 en magnitud, ¿no? Y en desfase 1,57. Tal vez se pregunten, ¿por qué 1,57? Al ser un diagrama en estrella, sabemos que el voltaje de línea adelanta 30 grados, ¿no? Al voltaje de fase. Por lo tanto, estos menos 28,42, yo lo tengo que sumar 30 grados, ¿no? Y me sale un desfase de 1,57, ¿no? Entonces, anteriormente habíamos mencionado, ¿no? Que en generación los desfases siempre son pequeños, ¿no? Generalmente salen 1, 2, ¿no? En desfase. Entonces podríamos asumir que el cálculo que hemos realizado está correcto, ¿no? Para este ejemplo. Si no hay dudas, pasamos al siguiente ejemplito y luego ya a resolver ejercicios de su práctica, ¿no? Entonces, si el enunciado no les dice, ¿no? En este caso no nos dice, ¿no? En qué conexión está nuestra carga. Ustedes pueden asumirse, ¿no? En este caso, miren, aquí en el enunciado me dice, ¿no? Construir el circuito monofásico equivalente. Entonces, si yo quiero hacer un circuito monofásico equivalente, me conviene, ¿no? Un diagrama en estrella. Entonces, la razón de eso es que nosotros trabajamos con una carga en estrella. Ahora, ustedes también pueden hacer con cargas en delta, pero depende de ustedes, ¿no? Generalmente la carga siempre se trabaja en estrella, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, si no les dice, ustedes pueden asumirse a su conveniencia, ¿no? Siempre. Eso. Ay, me olvidaba esto, ¿no? Ucha. El coseno phi del generador, me dice, ¿no? El desfase entre tensión de fase e intensidad. Prácticamente sería para el coseno phi del generador, ¿no? Que en este caso sería menos 28,4, ¿no? Que sería el desfase del generador, del voltaje, menos el desfase de la corriente de línea, ¿no? Que en este caso sale menos o positivo porque menos con menos da más, ¿no? Entonces, el factor de potencia para el generador, ¿no? Su coseno phi va a ser 0,783, eso me olvidaba calcular, ¿no? Eso. Entonces, si no hay más dudas, pasaremos a este ejemplito que nos va a ayudar igual, ¿no? Un poquito. Nos dice, a ver, se tiene un motor trifásico con los siguientes datos de placa, ¿no? 15 HP, 220 voltios, rendimiento 80% y un coseno phi de 0,8. En atraso nos dice, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Conexión en triángulo. Se desea mejorar el factor de potencia 0,95 en atraso, ¿no? Nos dice calcular la capacidad por fase de los condensadores si están conectados en triángulo y en estrella, ¿no? Primeramente yo tengo un motor, ¿no? Un motor trifásico con los siguientes datos. La potencia trifásica va a ser igual a, bueno, tenemos potencia mecánica, ¿no? 15 HP, lo convertimos a kilovatios y lo dividimos entre el rendimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta potencia trifásica es de 13,98 kilovatios, ¿no? Muy bien. Nos dice que tenemos un factor de potencia de 0,8, ¿no? Inicialmente.
Y nosotros tenemos que mejorar ese factor de potencia a 0,95. Entonces nosotros vamos a tener un esquema más o menos de la siguiente forma, ¿no? En la que, bueno, cuando yo mejoro el factor de potencia, nosotros estamos hablando de compensación de potencia de activa, ¿no? Por lo tanto, este Φ1 es el primer factor de potencia que tengo, que en este caso sería 0,8, ¿no? Y este Φ2 sería el 0,95. Como pueden ver, el triángulo de potencias, la potencia de activa decae, ¿no? Porque estoy compensando potencias de activa. Entonces, si me dejan corregir esto un momentito, aquí hay un pequeño error. A ver. Ya, ahora sí. No, entonces, les mencionaba, ¿no? Tenemos que compensar nosotros esta potencia de activa. Entonces, inicialmente nosotros vamos a calcular lo que es la potencia trifásica y la potencia activa y desactiva, ¿no? Cuando nuestro motor está sin banco de capacitores, ¿no? Nosotros sabemos que para mejorar factor de potencia tenemos que conectar un banco de capacitores, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces, inicialmente se realiza el cálculo sin banco de capacitores. Cuando yo conecte el banco de capacitores, se me va a compensar potencias de activa, ¿no? ¿Qué es esto, no? El Q trifásico del capacitor. Por lo tanto, yo voy a tener un Q trifásico total, que es el que yo voy a utilizar, ¿no? Cuando mejore mi factor de potencia 0,95. Entonces, ya teniendo, ¿no? en claro este esquemita, triángulo de potencias, pasamos a realizar los cálculos. Como habíamos dicho, sabemos que el factor de potencia inicialmente es de 0,8. El ángulo phi es de 36,86. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que calcular tanto potencia activa como reactiva, ¿no? Entonces calculo. En este caso estamos utilizando la tangente de phi, que va a ser la potencia activa sobre la potencia, potencia reactiva sobre potencia activa, despejo, reemplazo datos, y esta potencia reactiva es de 10,49 kVAR, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden conectar el banco de capacitores tanto en conexión delta como en conexión estrella. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder diferenciar qué banco de capacitores es mejor, qué banco de capacitores me compensa más potencia de activo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar primero con el delta. Por lo tanto, nosotros sabemos que el factor de potencia va a mejorar a 0,95. Por lo tanto, hago el mismo proceso, ¿no? Calculo el ángulo phi. Entonces, vamos a tener que la potencia reactiva trifásica total, en este caso, va a ser de 4,59615 kVAR, ¿no? Este es el total. En el ejercicio me piden calcular de cuánto va a ser cada capacitor que voy a conectar, ¿no? Entonces, para la potencia de los capacitores, yo lo único que tengo que hacer es restar, ¿no? Eh, la potencia reactiva del capacitor va a ser igual a la potencia reactiva trifásica inicial menos la potencia reactiva trifásica total, ¿no? Que acabo de calcular, ¿no? Entonces, me sale que esta potencia reactiva va a ser de 5,89 kVAR, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale cada capacitor, no? El valor de cada capacitor será, me dice, ¿no? Esta es una formulita, ¿no? Que he extraído de internet, de un librito. Hay otras formas de calcular, ¿no? Pero esta es muy esencial. Me parece un cálculo muy fácil de realizar, se puede decir, ¿no? Porque luego es un proceso bastante grande el que hay que hacer. Entonces con esta fórmula nomás se trabaja, ¿no? O trabajan también si en este caso entra esta pregunta a su examen, ¿no? Entonces me dice que el valor del capacitor va a ser igual a la potencia reactiva monofásica sobre el voltaje al cuadrado por omega, ¿no? Entonces yo tengo la potencia reactiva trifásica. Para que sea monofásica lo divido entre 3, ¿no? Tengo el voltaje, que en este caso es el conexión delta, voltaje de línea es igual a voltaje de fase,
220 elevado al cuadrado por omega, 2pi por la frecuencia, ¿no? Que en este caso la frecuencia para nosotros es de 50, ¿no? Y el valor para cada capacitor va a ser de 129.22, ¿no? Redondeando microfaradios, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos calculado, ¿no? Se podría decir el valor de cada capacitor cuando es conexión delta, ¿no? Ahora, cuando es conexión estrella es el mismo proceso, ¿no? Tengo que calcular inicialmente también, ¿no? Lo que es la potencia reactiva, que es la misma, ¿no? Que habíamos calculado. Conecto mi banco de capacitores en estrella. eh, Mejoro el factor de potencia 0,95. Nosotros sabemos que la compensación, o el total, mejor dicho, es de 4,59. Y realizo la resta, ¿no? En este caso, 5,89 también, ¿no? Todo el procedimiento es el mismo. ¿En dónde va a cambiar? En el valor del capacitor. ¿Por qué? Porque la potencia, o mejor dicho, el voltaje con el que voy a trabajar es el voltaje de fase. Entonces, al dividir esta tensión entre 6 de 3, el valor para este capacitor, o para cada capacitor, mejor dicho, en conexión estrella es más grande, ¿no? Es de 387.66 microfaradios. Entonces, conclusión. En conclusión, se podría decir que la potencia reactiva que más compensa es la conexión delta, ¿no? Porque trabaja a tensión nominal, se podría decir, ¿no? Entonces, el banco de capacitores con una conexión delta es también menor, ¿no? Nosotros necesitamos un capacitor de menos dimensión, se podría decir, ¿no? Entonces, tanto conexión delta como estrella tienen sus beneficios, ¿no? Pero en este caso, para este ejercicio en conclusión, la conexión delta nos compensa mayor potencia reactiva, ¿no? Y el valor de cada capacitor también es menor, por lo tanto, económicamente también nos beneficia, ¿no? Eso. Ya, ahora sí. Si no hay dudas, pasamos a resolver ejercicios de su práctica. Este, Oxy, ¿por qué la potencia lo ha dividido entre 3 y no entre raíz de 3? la potencia no se divide entre 6 de 3, ¿no? En este caso tenemos potencia trifásica, en este caso, ¿no? O sea, de las tres fases. Si yo quiero la potencia monofásica, o la potencia de una sola fase, se podría decir, entonces simplemente esta potencia trifásica lo divido entre 3, ¿no? Si divido entre raíz de 3 estaría cometiendo un error. Raíz de 3 se aplica simplemente para tensión de fase, tensión de línea. ¿Está bien? Entonces, eso, ¿no? Aclarando la duda. ¿Se entiende, no? Bueno, supongo que sí se entiende. Ya. A ver, este ejercicio es a ver, de su práctica es el número 1, ¿no? Ok. A ver, vamos a pasar a resolver este ejercicio de su práctica. Nos dice un alternador que suministra 800 kilovatios con factor de potencia 0,8 en retardo, tiene su factor de potencia en aumento, ¿no? A la unidad, ¿no? Por medio de un motor síncrono sobreexcitado. Siendo invariable la corriente en el inducido, ¿cuánta potencia puede suministrar así el alternador al motor síncrono? ¿Y cuántos caballos vapor puede desarrollar el último trabajando con un rendimiento del 90%? Hallar el factor de potencia con el que funciona el motor. Ok. Conceptos teóricos, ¿no? Un motor síncrono sobreexcitado trabaja o se comporta de forma que su consumo es capacitivo, dice, ¿no? Es decir, que puede trabajar como un condensador síncrono. ¿Está bien? Anteriormente, en el problemita que habíamos visto, nos decían un banco de capacitores, ¿no? Entonces, nosotros al tener un motor síncrono sobreexcitado, podríamos decir que es como un banco de capacitores, ¿no? O que trabaja como un condensador y demás cosas, ¿no? Conclusión, este nos genera compensación de potencias de activa. Listo. Ahora, nos dice que un alternador es un dispositivo o elemento del circuito eléctrico que tiene como función transformar la energía mecánica en energía eléctrica. No, eso para
que se entienda un poquito mejor el enunciado, ¿no? Listo. Tenemos datos. Tenemos la potencia, que es de 800 kilovatios, y el factor de potencia, que es de 0,8, ¿no? Yo tengo un triángulo de potencias. Tengo lo que es la potencia activa. Tengo lo que es el ángulo phi. Puedo calcular, ¿no? Entonces, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular lo que es tanto como potencia de activa como potencia aparente, ¿no? Entonces, hallo el ángulo phi. En este caso, 36,87, ¿no? Calculo lo que es la potencia aparente, que en este caso me sale de 1000 kVA, ¿no? Y bueno, calculo lo que es la potencia de activa, que en este caso va a ser de 600 kVA, ¿no? Ahora, nos dice que el factor de potencia se mejora a la unidad, ¿no? En este caso, lo que hace es mantener la potencia aparente, ¿no? Mantiene la potencia aparente. Entonces, ¿qué va a cambiar cuando yo mejore mi factor de potencia a la unidad, manteniendo mi potencia aparente? Va a cambiar tanto mi potencia activa como mi potencia reactiva, ¿no? En este caso, yo al tener un factor de potencia igual a la unidad, la potencia con la que voy a trabajar o la potencia activa va a ser de 1000 kilovatios, ¿no? Porque no tengo pérdidas prácticamente, ¿no? Entonces, los reactivos que me genera, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Mi carga es de cero, ¿no? Cero kVA. Entonces yo voy a tener un triángulo de potencias así más o menos, ¿no? Como una línea, se podría decir. Entonces yo para poder calcular lo que es el total de la compensación que tengo, anoto, ¿no? Los datos, los triángulos de potencias separadas. En este caso, yo tengo 1000 en esto, ¿no? Aquí me dice, ¿no? El triángulo de potencias. Tengo 1000. Inicialmente tenía 800, pero cuando mi factor de potencia mejora la unidad, tengo 200 más, ¿no? 200 kilovatios más para poder trabajar. Que en este caso, la sumatoria me da 1000, ¿no? Entonces, 200. Tengo 600 kVA para el primer triángulo de potencias, pero cuando yo conecto el motor sobreexcitado, se compensa todos estos reactivos y se convierte en la unidad. Por lo tanto, toda esta compensación va a ser negativa, ¿no? Inicialmente tengo una potencia aparente de 1000 kVA, ¿no? Tengo un ángulo phi0 y un ángulo que puedo calcular que es phi1, ¿no? Listo. Para el inciso A, nos dice la potencia suministrada en caballo vapor con rendimiento al 90%. La potencia suministrada va a ser esta de aquí, 200 kilovatios, ¿no? Porque es la potencia extra que yo estoy ganando, se podría decir, ¿no? Con la mejora del factor de potencia a la unidad. Por lo tanto, 200 sobre 0,736, ¿no? Por el rendimiento al 90%, me dice, ¿no? Entonces 0,9. Estos kilovatios que tengo los estoy convirtiendo a caballo vapor, ¿no? Entonces, por lo tanto, la potencia que suministra en caballo vapor va a ser de 244,56, ¿no? Por lo tanto, ya tengo la solución al primer inciso. Nos pide calcular la potencia alternador al motor. En este caso, el cálculo es directo, ¿no? Va a ser 800 por la tangente de 36,86. ¿800 de dónde? 800 es la potencia activa que tengo y 36,86 es el ángulo phi o mi primer ángulo phi, ¿no? Se podría decir, ¿no? Mi primer ángulo phi. Entonces, ¿cómo estoy calculando esa parte? A ver, ¿no? Ángulo phi 800, ¿no? 800 por la tangente de 36,86, por lo tanto, la potencia es activa, ¿no? Que va a tener este alternador, va a ser de 509,78 kVA, ¿no? Aunque creo que aquí estoy cometiendo un error. A ver, vamos a ver, ¿no? Para no tener dudas, chicos. A ver,
800. Aquí hay un pequeño error, ¿no? En el resultado. Entonces, si los revisan, chicos, por favor, el resultado es 599.78, ¿no? Entonces, aquí un pequeño error de typeo, ¿sí? Ya se me hace extraño, ¿no? Entonces, 599.78, ¿está bien? No es 509. Y para el inciso C, nos pide calcular el factor de potencia con el funcionamiento del motor, ¿no? Que prácticamente sería el cálculo del phi 1, ¿no? Que sería la tangente inversa, ¿no? De la potencia activa, digo, de la potencia reactiva sobre la potencia activa, ¿no? Sabemos que estos 600 es la potencia reactiva compensada, ¿no? Y bueno, 200 es la potencia activa que tenemos. Entonces, este factor de potencia con el que va a trabajar, ¿no? Nuestro motor va a ser de 0.316, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. Aquí nomás un pequeño error en el cálculo, ¿no? De la potencia del alternador al motor. 599, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es un poquito quizás confuso, pero es más que todo trabajar, ¿no? Con triángulo de potencias y calcular, ¿no? Potencia activa, reactiva, y bueno, luego ir hallando las diferencias de potencia y bueno, con eso ya estaríamos, ¿no? En este caso es un poquito más complicado, ¿no? El análisis, como el factor de potencia se vuelve a la unidad, entonces a veces nos complicamos, ¿no? Entonces, este sería su ejercicio de la práctica, el uno, ¿no? Entonces, a ver, pasemos a otro problema. Si hay dudas, me interrumpen nomás, ¿ya? A ver, nos dice, ya, 10 minutos. Ya, una subestación que trabaja a su plena carga de 1000 kVA suministra una carga de factor de potencia 0.71, me dice, ¿no? Nos dice que calculemos la carga adicional permisible con potencia, ¿no? A ver, con este factor de potencia, dice, ¿no? Y la potencia que debe tener el alternador de fase necesario para elevar el factor de potencia de la subestación a 0.87, ¿no? Ya, entonces es lo mismo, ¿no? Como sus primeros ejercicios habla de mejorar factor de potencia, ¿no? Entonces, necesario saber conceptos de potencia activa, de activa aparente, que esto lo van a ver después, y trabajamos de la misma forma, ¿no? Tengo lo que es la potencia aparente, ¿no? Que es de 1000 kVA. Tengo un factor de potencia inicial de 0.71 y tengo que mejorar a 0.87. Mi triángulo de potencias sin el adelantador de fase va a ser este de aquí, ¿no? Voy a tener 1000 kVA, calculo el ángulo phi, que en este caso es el arco seno de 0.71, 44.77 grados, y el triángulo de potencias con alternador de fase, ¿no? Que en este caso, como pueden ver, es un poquito más pequeño, ¿no? Habíamos mencionado, o el enunciado nos menciona, que tenemos que mantener, ¿no? La potencia aparente. Por lo tanto, yo al mejorar el factor de potencia 0.87, la potencia activa va a crecer y al generar reactivos, entonces, o al compensar reactivos, mejor dicho, entonces mi potencia reactiva decrece, ¿no? Se vuelve más pequeña. Por lo tanto, calculo el ángulo phi
Y bueno, este ángulo Φ1 es de 29.54 grados, ¿no? Aquí un pequeño error también, que lo cambiaré ya nomás. Listo. Entonces realizo, ¿no? Los cálculos. ¿Qué tengo que calcular? Potencia activa, ¿no? Cuando yo tengo un triángulo de potencia sin el adelantador de fase, esta potencia activa es de 710 kilovatios. Cuando yo tengo el adelantador de fase, esta potencia activa es de 870 kilovatios, ¿no? Por lo tanto, a un mejor factor de potencia, ¿no? Yo tengo más potencia activa, se podría decir, ¿no? Que, bueno, lo puedo utilizar de distintas formas, ¿no? Entonces, a mayor potencia activa, mayor beneficio para mí. Por lo tanto, siempre es, ¿no?, conveniente tener un alto factor de potencia para que tengamos mayor trabajo en potencia activa, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, ¿no? Uno trabaja con 710 y otro con 870. ¿Qué más puedo calcular? Puedo calcular la potencia reactiva, ¿no? En este caso, la potencia reactiva para el primer caso, ¿no? Cuando yo tengo el triángulo de potencia sin el adelantador de fase es de 704.20 kVAR. Y bueno, para el segundo caso, cuando yo ya conecto el adelantador de fase, sabemos que se compensa potencia reactiva, por lo tanto tiene que ser más pequeño, ¿no? Entonces, esta potencia reactiva es de 493.05 kVAR. Ahora, para realizar los cálculos, ¿no?, de los incisos que nos pide, yo tengo dos triángulos de potencia, habíamos dicho, ¿no? Un ángulo Φ0 y un ángulo Φ1. Entonces anoto los datos, ¿no? Para el primer triángulo de potencias tengo una potencia activa de 710 y para el segundo una potencia activa de 870. Por lo tanto, yo tengo una incógnita aquí, ¿no? Un cálculo X kilovatio, que simplemente va a ser la resta de 870 menos 710, ¿no? Por lo tanto, ese valor de X es de 160 kilovatios, ¿no? Listo. Entonces, para hacerlo más bonito, ¿no? La representación, ¿no? Entonces, completo el triángulo de potencia, se podría decir, ¿no? Entonces, estos 160 kilovatios los estoy dibujando aquí arribita. Voy a tener el mismo ángulo Φ0 y bueno, como pueden ver, aquí tengo dos líneas, ¿no? Una línea color verde y una línea color amarillo, ¿no? Tanto la línea verde como la línea amarilla es el total de la compensación de la potencia reactiva que estoy realizando. Por lo tanto, la potencia reactiva que voy a tener para este color amarillito va a ser la resta, ¿no? La resta de la potencia reactiva inicial sin adelantador de fase menos la potencia reactiva con el adelantador de fase, que en este caso sería 704.20 menos 493.05. ¿No? Por lo tanto, aquí una incógnita, ¿no? Aquí yo le he puesto Y acabar. Realizamos la operación, ¿no? Entonces, esta compensación que había tenido es de 211.15 kVAR, ¿no? Para para esta partecita, ¿no?, del triángulo de potencias. Pero no es el total de la potencia reactiva que estoy compensando, ¿no? Por lo tanto, voy a trabajar con el triángulo de aquí, ¿no? Con este triángulo de color verde que tengo, para poder responder los incisos que me plantea el ejercicio. El ángulo Φ0 tengo, ¿no?, que es de 44.77 grados. ¿Qué calculo? Calculo la potencia aparente, que en este caso va a ser potencia sobre coseno Φ, ¿no? O factor de potencia. Entonces, la potencia aparente va a ser igual a 160 sobre 0,71. Entonces, esta potencia aparente había sido de 225.35 kVA, ¿no? Calculo lo que es la potencia reactiva, que va a ser S por el seno de Φ0. Entonces, calculo y me dice que esta potencia reactiva va a ser de 158.69 kVA. Por lo tanto, para el inciso A que tengo,
Me dice, calcular la carga adicional. La carga adicional hemos calculado, ¿no? Que va a ser el X kilovatio. Entonces, 160 kilovatios, ¿no? Solución. Es la carga adicional que yo tengo cuando mejoro mi factor de potencia, ¿no? Y para inciso B, tengo que la potencia del adelantador de fase, ¿no? Habíamos mencionado que la potencia del adelantador de fase va a ser el total de la potencia activa que estoy compensando, ¿no? Entonces, 158.69 más 211.15 kVA, ¿no? Que sería esta parte de aquí. La potencia y acabar más la potencia del triángulo de potencias que hemos calculado recientemente, ¿no? Entonces, todo este es el total de la potencia activa que estoy compensando. Por lo tanto, la potencia del adelantador de fase es de 369.84 kVA, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos resuelto el ejercicio 2 también, ¿no? Y creo que ya no me queda mucho tiempo, me queda 2 minutos. El problema 6 es el siguiente, ¿no? Nos pide, a ver, en el siguiente esquema del circuito trifásico de medición de potencia, nos dice que seccionemos una fase, ¿no? De la conexión del triángulo, y nos pide seccionar cualquier fase, ¿no? Para convertirlo en un delta abierto. Y nos dice, conecte 2 batímetros de forma que se registren la potencia que consume la nueva conexión. Nos pide demostrar analíticamente. A ver, no me alcanza el tiempo, chicos. Si se acaba la sesión, vuelven a entrar, ¿sí? Entonces, para calcular la potencia en un circuito delta, yo tengo el siguiente esquema, ¿no? La conexión delta, tengo la conexión I3, I2, I1, y bueno, las cocientes interiores, ¿no? Que sería I1, 0, I2, 0, I3, 0. Que podríamos decir cociente de línea, cociente de fase, ¿no? Listo. Yo para poder calcular la potencia, lo primero que tengo que hacer es identificar, ¿no? Las variables que tengo y demás cosas. En este caso, vamos a anotar las siguientes ecuaciones, ¿no? La cociente I1 va a ser igual a I1, 0 menos I3, 0. I2 va a ser igual a I2, 0 menos I1, 0. I3 va a ser igual a I3, 0 menos I2, 0, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo un circuito, un diagrama delta, voy a tener el siguiente diagrama fasorial, ¿no? Que esto ya está determinado, no hay necesidad